ya el jueves, Josefina Vázquez Mota, quien fue candidata del PAN a la presidencia de la República, había anunciado su decisión de no contender justamente por la dirigencia nacional de su partido, el partido político. Ella dijo, no estoy marchita, no me voy de la política, no me cierro las puertas, me quedo al lado de los militantes y de los ciudadanos, me quedo trabajando por un partido que no comienza ni termina con la dirigencia. Pero dijo muy claramente, la entrevistamos aquí en este espacio, dijo muy claramente, mi decisión de no seguir adelante obedece a 3 razones. Las había explicado por la mañana el día de su anuncio. La primera, una peligrosa polarización de la contienda que amenaza con llevar al PAN a una crisis irreconciliable. La segunda, nos dijo Josefina, porque no hay un mínimo acuerdo de civilidad política entre Gustavo Madero y Ernesto Cordero, de tal suerte que las descalificaciones entre ambos resultan ruidosos denuestos de orden personal, los cuales impiden mostrar agendas y escuchar las propuestas de quienes quieren dirigir al partido. Dice, nos dijo textual, cuando las polarizaciones entran al terreno personal, es difícil regresar. Cuando los agravios rebasan el límite, es difícil construir. ¿Y cuál fue la tercera razón que dio Josefina para no estar en la contienda? La dominancia, dijo, de estructuras corporativas que anulan el valor del voto militante. Le recuerdo que Gustavo Madero hizo una reforma electoral al interior de su partido, quitándole a los consejeros políticos el derecho de decidir las dirigencias y otorgándole ese derecho a la militancia. Dice, los grupos en el Partido Acción Nacional están operando en sentido contrario al espíritu y a la historia del panismo. Está con usted y con nosotros el doctor José Antonio Crespo, analista político, a quien agradezco mucho, como siempre, entrarle al toro por los cuernos, en este caso al tema panista. ¿Cómo estás, José Antonio? Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues esto que dice Josefina es muy duro, pero me parece que es bastante cierto. Cierto. Sí, está muy polarizado, se van a descalificar muy fuerte. Antes, tradicionalmente, antes de que el PAN llegara al poder, este tipo de contiendas eran bastante civilizadas. Llegó a haber rupturas en algún momento. Había tenido crisis el PAN, como la de 76, pero en general se daba en un ambiente de mucho mayor concordia, de mayor civilidad, de mayor respeto, y ahora pues ya como lo que está en juego es mucho más importante, con un partido que ya fue gobierno en 2 ocasiones, que ya es opción de gobierno de todas maneras, pues vienen estos encuentros más polarizados, más de choque, más de descalificación, que es lo que estamos viendo y lo que vamos a continuar viendo. La contienda después del anuncio oficial que dio a conocer ayer Gustavo Madero, el presidente nacional de este partido, ahora ya con licencia, la contienda pues, se está polarizando claramente en 2 personalidades. El propio Gustavo Madero, quien va de la mano con Ricardo Anaya, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, queretano, y por otro lado Ernesto Cordero, quien va de la mano con Oliva, Juan Manuel Oliva, el que fue gobernador panista del estado de Guanajuato. Ya están muy definidas, digamos, las parejas. Sí, así es. Y pues ahí en ese sentido vamos a ver cuál de los 2 grupos prevalece. Yo tengo la impresión de que es Gustavo Madero el que va a prevalecer, aunque lo de Josefina también extraña porque muchas encuestas habían dicho, pues Josefina es la más popular. La daban hasta arriba. Pero ella sabe que no basta, digamos, solamente con el voto ciudadano, sino con la cuestión de cómo te llevas o qué elementos tienes en la propia cúpula. Ella estaba debilitada. Justo en la cúpula se va a dar un enfrentamiento entre Ernesto Cordero y Madero, pero Ernesto Cordero, que por supuesto vale por sí mismo, pero tampoco puede negar su procedencia calderonista. Sí. Es un enfrentamiento del calderonismo. Del calderonismo, con quien en algún momento dado trabajó con Calderón, pero después se separó. Gustavo Madero, cuando ya buscó la dirigencia del PAN, ya no era el candidato de Felipe Calderón. Calderón ya tenía otro candidato, sin embargo se impuso Madero. Entonces Madero y el calderonismo se han tenido en general roces. Calderón, choques. ¿A quién quería? El expresidente Calderón, ¿a quién quería de dirigente nacional del PAN cuando se dio aquella ruptura? Francisco Gil Suart. Francisco Gil Suart. Sí. Que por cierto se va a casar ya a fin de mes, pero bueno, es otra historia. Y el senador que está alineado más bien con Cordero, desde luego, ¿no? Entonces, sí es un choque del calderonismo con esta otra parte del PAN que se le opuso a Calderón, en donde hubo fricciones en algunos momentos, pero también es un poco la lucha por, o la
clarificación del proyecto negociador de Madero, que desembocó en el Pacto por México y que eventualmente podría también continuar, digamos, con una negociación cercana con el gobierno, y de quienes se han opuesto a esa estrategia, que es Cordero y los suyos. O sea, eso es lo que está en debate en esta contienda del PAN. No solamente son los personajes, sino los proyectos, lo que cada uno representa, la estrategia que viene de frente, si continuar con la negociación cercana o romper de alguna manera y tener una posición más dura, que esa ha sido la postura de Cordero. Hace un momento nos informaba Israel Aldave desde el Senado de la República que justamente los senadores panistas están viendo a Madero ya prácticamente en la reelección. Evidentemente estamos hablando de los senadores pro-maderistas o de los senadores maderistas, porque también Cordero tiene su grupo. Sí, así es. Tiene su propio grupo, pero vamos a ver cómo se va a alinear la militancia, porque ahí sí no tengo idea de cómo estén. Tengo la impresión de que hay muchos elementos y muchas buenas cartas, y muchos buenos resultados como para ganar, pero yo no he visto encuestas, por ejemplo, así como decían que Josefina estaba muy alto, no he visto encuestas o información que digan más o menos por dónde puede ir. En esto de la popularidad, tú decías, Josefina tiene más popularidad que los otros dos, sin duda. Militancia. Y quizá Cordero tenga más que el propio Madero, pero no estamos hablando de popularidades, no es concurso de por quién vota, sino estamos hablando al interior de la militancia panista, que por primera vez en 75 años va a tener la responsabilidad de elegir democráticamente a su dirigente. Que eso es lo nuevo, sí, esa es la novedad. Exacto, eso es lo novedoso en la historia del PAN, por primera vez en 75 años, y eso es resultado de una reforma electoral al interior del PAN que llevó a cabo precisamente Gustavo Madero. Sí. Es decir, ahí tiene Madero a la militancia, a la que sí firma, a la que sí se ostenta como tal, no aquel invento de 1.800.000 militantes que eran de mentiras, de papel, sino los 300.000 que quedan, que no son tantos, pero sí son suficientes. Así es. Esos sí están con Madero. Bueno, de todas maneras es un riesgo, porque ahí tienes menos control. Josefina habló de una cuestión de control corporativo, pero a final de cuentas los panistas no son tan alineados como lo han reflejado ya en varias ocasiones. Quienes han sido candidatos favoritos de los presidentes panistas perdieron en las dos ocasiones. El Partido Acción Nacional no es tan disciplinado, no sigue las líneas como sí lo hace el PRI más fácilmente, entonces ahí hay también un albur de decir, va a la militancia, pero quién sabe realmente cómo se comporten en los hechos, porque además hay que recordar también que mientras más democracia hay interna en los partidos, más riesgos de choque, más riesgos de confrontación, que cuando son cúpulas o consejos o delegados los que nombran, en este caso, la dirigencia nacional. Pero Cordero es pragmático, y él vio venir que los consejeros del PAN, quienes decidían justamente los procesos electorales, en este caso, estaban muy cargados al lado del calderonismo. Y él dijo, hay que romper con todo eso, vamos a ser demócratas, vamos a darle a la militancia el poder de la elección, y de esta manera, de paso, de una vez eliminamos la sombra del caudillo calderonista. Sí, así es. Es un análisis, ¿no? Sí, eso yo creo que fue un cálculo que hizo en ese sentido, y de todas maneras, aunque no son tantos los militantes que quedaron finalmente registrados y que participarán en este proceso, siempre también viene, cuando la elección es muy abierta, acusaciones de corporativismo, como lo dice Josefina, de chanchullos, de malversaciones de los votos, que es mucho más difícil de acusar o de que se lleve a cabo cuando son las cúpulas las que llevan a cabo estas dirigencias. Entonces es un experimento que hace el PAN, a ver cómo le sale. Está en una situación muy polarizada y se les puede desbocar al grado en el cual, como también han dicho, en lugar de quedar más unido, quede más fragmentado el propio partido. En todo caso, es una apuesta que está haciendo el Partido Acción Nacional para ser más democrático con este nuevo y novedoso modelo de selección de su dirigencia nacional, pero hay riesgos, vamos a ver a final de cuentas cómo les va en este primer ensayo en donde apelan directamente a su militancia. La línea telefónica, Gustavo Madero, el líder nacional del PAN, quien solicitó ayer licencia para contender, dice, con el piso más parejo contra el otro adversario, en este caso Ernesto Cordero, porque pues tengo entendido que todo se va a limitar a una contienda entre dos. Gustavo, muchas gracias por tomarnos la llamada, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, un gusto estar con tu auditorio, gusto saludarte. Al contrario, muchas gracias, Gustavo. Estábamos analizando cómo llegas a
al proceso que va a culminar el 18 de mayo, tú buscando la reelección frente a Ernesto Cordero, que busca pues ser electo. Tú hoy dijiste que a ti no te importa que Cordero siga presentando que siga presentando acusaciones. Está muy polarizado. Hablábamos de Josefina Vázquez Mota, quien dio varias razones por las cuales decidió no seguir en la contienda, una de ellas por la polarización que está enfrentando en el terreno personal, pues a ti con Ernesto Cordero. A mí no, digo, a lo mejor Ernesto conmigo, pero yo no estoy polarizado con Ernesto. Tú nunca vas a escuchar de mi parte ninguna denostación, ninguna crítica, descalificación de su trabajo. Y yo respeto que él opine distinto, que presente denuncias y que se aclaren estas en las instancias que corresponden. Ahí no hay problema. Es decir, que si Ernesto Cordero alega, insiste en que el piso no está parejo, pues que acuda a las instancias del partido y que te denuncie. Como lo ha hecho, como ya lo ha hecho y ustedes ya han informado, Pepe, acuérdate que ya fue hasta el IFE, y el IFE ya desechó su recurso por notoriamente improcedente. Entonces, pues estas son instancias que tenemos los panistas, tanto internas como externas, para presentar cualquier queja, denuncia o reclamo. También tenemos la comisión organizadora de elecciones, que es otro órgano interno que está encargada de administrar el proceso. Tú no necesitabas solicitar licencia para contender, en este caso, por la reelección del partido. Sin embargo, lo hiciste, ¿por qué? ¿Para buscar que el piso esté parejo, como niega tu adversario? No, la verdad es que yo, por convicción democrática, lo hice hace 3 años y medio. Yo era entonces el coordinador de los senadores, si recuerdas, y renuncié a ese cargo y pedí licencia como senador. Y ahora que soy presidente del partido, pedí licencia no porque me lo exijan los estatutos, no porque lo exija la convocatoria, sino por la misma razón de que creo que es una buena señal pedir el voto desprovisto de cualquier investidura, Pepe. ¿Cuál es tu propuesta, Gustavo, para enmendar la plana al Partido Acción Nacional, para volverlo a fortalecer después de lo que tú has señalado, un serio debilitamiento en la última década por errores? Sí, mira, yo honestamente creo que el PAN es el mejor partido que tenemos los ciudadanos para seguir impulsando los cambios que México requiere en el terreno de democratización. Tenemos una mala comunicación con Gustavo, se nos está yendo la señal, es un problema de la telefonía. Sí, Madero reconoció que el PAN se ha debilitado debido a varios errores. ¿Errores de qué tipo? Es lo que me gustaría comentar con él, porque pues de nada sirve que cambie la dirigencia o que él se reelige en la dirigencia si se siguen cometiendo los mismos errores. Ha señalado Gustavo Madero, José Antonio Crespo, ha señalado inexperiencia, visiones patrimonialistas dentro del partido, de la política dentro del partido, fallas en la comunicación, transmisión de lo trascendente sobre lo accesorio. Son puntos que ha señalado como debilidades. Así es. Y también en algún momento ha sido bastante autocrítico de cuál fue el desempeño del PAN en los 2 gobiernos que presidió. Incluso habla él de un síndrome de Francisco Madero, aludiendo a su bisabuelo, sí. En el sentido de que cuando Madero llegó no desmanteló al régimen porfirista y luego el régimen porfirista se lo comió. Dice, el PAN hizo lo mismo, llegó y no desmanteló al régimen, que para eso se supone que iba a ganar la presidencia, y entonces el régimen de alguna manera se le volvió a imponer. Eso ha sido bastante crítico. Los panistas en el sentido de que reconocer, son más autocríticos de sus propios errores, lo hacen mucho más tarde de cuando debían de hacerlo. En el momento en que están cometiendo los errores se les puede decir y lo niegan y se cierran, pero al final de cuentas creo que son más autocríticos que, por ejemplo, la izquierda, que casi nunca reconoce